Hola oyentes de Radio Sefarad, nuevamente volvemos a encontrarnos aquí en España Israel, encuentros y desencuentros con José Antonio Libona. Hola José. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, llevamos, ya es la sexta entrega de esta breve pero súper intensa historia de relaciones o falta de relaciones, intentos de encuentros y desencuentros entre dos países. Hemos pasado por todas las etapas tempranas y hemos llegado a más o menos los límites que por una parte marca la guerra del Yom Kippur en el año 73, el embargo potente de petróleo a los países europeos por parte de los países productores de petróleo y muy poquito después ya el desmoronamiento definitivo del franquismo con la muerte del propio Franco, ¿no? Es cierto, Jorge. Nos encontramos en los últimos años del régimen, un régimen que al inicio del desencuentro con Israel había sido básico esa ideología fascista, esa ideología con falta de tolerancia y libertades para que Israel rechazara el ofrecimiento que hizo aquel enviado especial Rafael Soriano en el año 49 para un reconocimiento mutuo entre Israel y España. La guerra del 63 no perjudica más las relaciones España-Israel, puesto que si ya a partir del 67 a lo que había sido la hostilidad española frente a Israel por ser un enemigo de los amigos de España. ¿Quién eran los amigos de España? Pues para España se suponía que sus amigos eran lo que se llamaba la tradicional amistad hispano-árabe. Pues ya ese mundo árabe que ya era enemigo de Israel y que ya Israel a partir del 67, además de todo lo que se le podía demonizar, ya era una parte ocupante de un territorio árabe, como eran los Altos de Golán, Cisjordania o Samaria Judía y Sinaí. En el 73 sigue ocupando, pero sí que producto del 73 existen ya lo que explicábamos al final del otro capítulo, un elemento que fue el petróleo. Petróleo junto con el tema palestino que se agrava en Naciones Unidas y petróleo que para España era básico. Yo siempre he dicho lo mismo. Quien considere que la amistad con los países árabes ha supuesto que a España le tuviera un precio más barato el petróleo, se equivoca. España, en el boicot del 73, a diferencia de otros países árabes, no le faltó petróleo, pero lo tuvo que pagar al mismo precio que cualquier país árabe, cualquier país europeo o occidental. Por lo tanto, tal vez nuestra amistad en ese momento supuso que no hubiera que utilizarse las reservas, que no hubiera problemas de abastecimiento, pero las amistades no se llevan a temas económicos y por lo tanto era imposible en ese momento establecer unos vínculos más estrechos con Israel porque los países árabes encuentran el arma política del petróleo. A eso se junta otro aspecto importante al final del franquismo, que es que el régimen se está desmoronando. Internamente la oposición por parte de los grupos de todo tipo, demócratas cristianos, liberales, progresistas, socialistas, comunistas, están viendo que el general se va a morir en la cama. Ha habido un atentado de un grupo terrorista entonces y ahora, como ETA, que mata al entonces presidente de gobierno Carrero Blanco y sobre todo más que presidente de gobierno Carrero Blanco, el posible sustituto y seguramente el sustituto del general Franco. Por lo tanto era como romper el régimen posterior. Y había habido unos avances, unas conversaciones que las había iniciado López Bravo en los años 70, 73, visitas de Nabón, como expliqué, encuentros con López Bravo a Evan en Luxemburgo, también un enviado especial israelí, Anouk, que era su director general para Europa en el Ministerio de Exteriores, se traslada a Madrid y se entrevista con el posteriormente ministro Fernando Morán. Es decir, todo eso no avanza, el petróleo es importante y sobre todo al final del franquismo, al final de esa España, es un tema que España, por esa presión de sus hermanos árabes, le produce un elemento de situación de política interior, que es la descolonización de las últimas colonias que tenemos y lo que se llamaría la descolonización del Sáhara, que se llevó fatal, todavía es un problema que se tiene en Naciones Unidas y en el mundo occidental, lo mal que hizo España, su salida precipitada con acuerdos que no llegan a plasmarse con Marruecos, Mauritania y con la población interna del Sáhara. Eso supone que España no podía estar cerca de Israel, no podía estar cerca del mundo occidental en ese aspecto. Cualquier cosa hubiera supuesto que
que el mundo árabe, que nunca apoyó a España en el tema del Sáhara, pues hubiera sido un opositor. Sí que quisiera un tema esencial, que se nota cierto cambio más en los despachos que en otros lugares frente a Israel. Es en la guerra del 73, por necesidad israelí. Por supuesto, todos recordamos que ya no hay victoria tan completa como la del año 56 o 67. Se pasa mal en el frente sirio, se pasa mal en el frente egipcio. Entonces tuvo que haber una ayuda importante por parte de los Estados Unidos, y para esa ayuda de Estados Unidos a Israel tuvo que pasar por España. El puente aéreo ese famoso. Correcto. Por Rota, ¿no? Por Rota, Torrejón, básicamente mucho Torrejón, Zaragoza. Es decir, España desde el año 53 tenía unos acuerdos preferenciales con Estados Unidos, en los cuales uno de los acuerdos era el de la instalación de bases norteamericanas en España. Se tenían tres importantes, una naval y también aérea, pero básicamente naval, en Rota, y 2 de aerotransportación, que eran Zaragoza y Torrejón en Madrid. El puente aéreo España-Israel se hizo de forma secreta. Siempre se manifestó que España no había utilizado las bases españolas. Es cierto que se utilizaron básicamente, muy importante, las bases portuguesas, pero viendo la documentación y posteriormente los archivos, se ha comprobado que, no con aceptación española, pero sí con tolerancia, de no decir nada, hubo bastantes aviones que transportaron material militar y de recambios a Israel vía España. Eso no se podía hacer si no era con la vista gorda española. Pero no nos equivoquemos, no era tanto a favor de Israel, sino a favor de Estados Unidos. A final del franquismo, yo creo que el general muere y el régimen no cae porque hay un cambio de política, sino porque realmente muere el mismo general que en el año 36 se había alzado en armas con un golpe de Estado, hay que decirlo, anticonstitucional, porque estaba en contra de la Constitución de la República de 1931. Por lo tanto, la experiencia fascista española desde el 39 hasta el 75 concluye un 20 de noviembre del 75 con la muerte del general. Hablábamos en el último capítulo que países como Israel, donde tiene un servicio secreto importante y poderoso, como el Mossad, habían establecido una segunda diplomacia paralela a través de los servicios secretos. Y eso se utiliza, y hay que mencionar una entrevista importante por el rango, no por el contenido. Pero Yigal Allon, entonces ministro de Asuntos Exteriores, que fue el que sustituyó a Baevan, se traslada a Madrid en el año 75 y se entrevista ni nada más ni nada menos que con el presidente del gobierno español, que el que sustituyó a Carrero Blanco era otro insigne personaje, Carrero Arias Navarro, que, convencido por los militares y su gabinete, pues recibió al ministro español, y recibió también en esa delegación había el director del Mossad. Fue una entrevista totalmente secreta, de traslado por la noche en un avión especial de Israel a Madrid, visita, encuentro, una visita política del ministro con el primer ministro español, y luego siguieron otra serie de reuniones ya más técnicas por parte de los militares israelíes y gente del Mossad con los militares españoles. Por supuesto, en esa situación de coyuntura de Sáhara, con el mundo árabe posiblemente en contra de España para forzar la descolonización, y con la presión de los países árabes por el tema del petróleo, era imposible. Y efectivamente, por muy hábil y atrevida que había sido ese encuentro al más alto nivel que nunca se había realizado, y sobre todo viniendo una autoridad israelí a España, no supuso ningún cambio. La verdad es que para los israelíes, para Yigal Allon, supuso una bofetada, en el sentido, un ministro de Exteriores se traslada expresamente a España a petición española, es porque se confía que pueda haber algún avance, como mínimo una petición de consulado para Barcelona. Básicamente ahí lo que había sido convencido o forzado Arias Navarro por los servicios españoles y por los militares era, dado que Israel y sus servicios secretos eran uno de los países que mayor conocimiento tenía de lo que sucedía en el mundo, era, vamos a consultar con ellos cómo ven el tema del Sáhara. Y uno, cuando lee la minuta de la reunión, se sorprende que se habla mucho
de temas comunes. Por ejemplo, me sorprende mucho que se habló mucho del enemigo comunista, como es verdad, muchos países árabes habían pasado en su trayectoria de los años de la independencia, los años 39, 40, 45, 50, a regímenes comunistas o prosoviéticos. Argelia era un país prosoviético, la RAU de Egipto, después de Nasser, incluso con Sadat era prosoviético, Siria era prosoviético, Irak era prosoviético. Es decir, había unos estados árabes que sorprendentemente seguían siendo amigos de un régimen fascista totalitario como España, pero ellos eran soviéticos. Entonces, gran parte de las reuniones es hablar de cómo que en la orilla oriental del Mediterráneo cómo renacía el peligro comunista, y preguntaba al ministro español, el primer ministro español, al ministro israelí sobre el peligro comunista en el norte de África. Y luego al final pues le interesaba al gobierno español saber qué sabían los israelíes del Sáhara. Y la verdad es que los israelíes sabían mucho del Sáhara. ¿Sí? Sabían mucho porque también tenían en paralelo buenas relaciones con los militares marroquíes. Es decir, Israel, como ya vimos creo que en el tercer capítulo de esta historia, en esa operación de salida clandestina de judíos, que fue totalmente clandestina en el 59-61, luego hubo un periodo de noviazgo con Hassan II, el hijo de Mohammed V, donde la salida ya fue más ordenada a través de la agencia judía, a través de pago, y por lo tanto era llenando las arcas de las cuentas del propio monarca en Suiza, y se estableció una relación también privilegiada entre los militares marroquíes y el gobierno de Israel. Por lo tanto, vía Marruecos, Israel sabía que España iba a abandonar el Sáhara y que se lo iba, digamos, en el abandono era una concesión para que Marruecos tomara posesión del tema. Y al final de la entrevista, en los últimos 10 minutos, hay una pregunta muy directa de Carrero Blanco, de Arias Navarro a Yigal Allon. ¿Ustedes qué piensan qué va a suceder en el Sáhara en los próximos meses? Después de un silencio, y Yigal Allon mira entonces al director del Mossad y le contesta: según nuestras fuentes de información, el Sáhara va a ser marroquí y ustedes lo van a conceder. Según la parte israelí, que es uno de las dos minutas, la parte israelí y la parte española que toma la nota, dice que el primer ministro español se queda sorpresa, como si lo hubieran descubierto. No entendía cómo aquello podía saber un país pequeñito en el otro lado del mundo. Sabían más que él. Y miró entonces al jefe del Estado Mayor, que entonces era el jefe de los servicios secretos españoles, y diciendo: ¿esto es así? Y dice: sí, nosotros tenemos buenas relaciones con los militares, pero nosotros no hemos ido. Y le sorprendió mucho esa anécdota, pero efectivamente Israel le interesaba el Mediterráneo. Así fue como España se enteró cómo iba a descolonizar el Sáhara. Ellos lo sabían ya, porque yo creo que el propio Arias Navarro, junto con Solís, era gran parte del lobby pro-marroquí y no eran pro-argelinos. Había otros miembros del gobierno, había enlaces petrolíferos que sí, tal vez, pero no es el lugar del gobierno, y por lo tanto sabían que detrás de la Marcha Verde iba a haber una ocupación del territorio del Sáhara y un abandono por parte española, y eso los israelíes lo sabían. Demostraron a los españoles que tenían muy buena información de lo que sucedía dentro de su país. Eso no lleva a nada, los españoles no se atreven, el petróleo lo imposibilita, ya no son monarquías totalitarias árabes, sino regímenes prosoviéticos, y estaba Argelia también detrás. Por lo tanto, para España nunca quiso crear, entre el año 75 en el que muere Franco y pongamos hasta el año 82, donde otro tema que hablaremos después, que es el tema Canarias, que se crea un problema interno, que los países árabes del norte de África no dispongan de que Canarias es un territorio africano. Si al principio sabía la enemistad de España frente a Israel, era por ideología, no se quería que un tema de política interior se convirtiera en un problema de política exterior. Y en eso llega el 20 de noviembre, fallece el general Franco. Del 75. 75. Digamos para los oyentes que son de fuera de España. Perdón, medio del 75. Muere Franco, con lo cual todo el mundo se felicita con posibles salidas democráticas. Y las democracias, las transiciones son difíciles. Por suerte en este país donde vivimos no hubo una ruptura, no hubo un alzamiento por parte de los grupos de la oposición.
Hubo un entendimiento entre los del exilio, los del interior, y se tuvo que gestionar la democracia a través de una transición lenta. Y lenta fue también la pluralidad internacional de España. Con la muerte de Franco entra el rey como jefe supremo y como jefe del Estado, pero sigue siendo el primer gobierno, sigue siendo un gobierno totalmente bastante con los mismos miembros franquistas que el anterior. Continúa Arias Navarro, donde el ritmo de cambio era mucho más lento de lo que todo el mundo deseaba, incluso el propio monarca. Existe una inicial interés de normalización diplomática con todo el mundo, y una vez que ese primer gobierno desaparece, pues es verdad que se establecen relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, con la México, que tampoco, sorprendentemente España tampoco tenía relaciones diplomáticas con México, porque había pero sí las tenía con Cuba, ¿no? Sí que las tuvo con Cuba y efectivamente... O sea, las tenía con Cuba de Fidel Castro, pero no con México. Sí, las tenía con la Argelia Boumedienne, o las tenía con la Egipto de Nasser o Sadat, o las tenía con el Irak de Saddam Hussein, las tenía con la Siria de Hafez el-Assad, pero no las tenía con Israel. Y efectivamente, después de la muerte de Franco. No, lo iba a decir, después de Batista, con la llegada de los revolucionarios, del Che y de Fidel, pues efectivamente las relaciones cubano-españolas siempre fueron muy buenas, porque efectivamente mientras que Norteamérica desarrolló el boicot a Cuba, la España de Franco, esas cosas que tiene España en ocasiones, pues no mantenían relaciones con un país aliado de Estados Unidos como Israel, y mantenían las relaciones muy estrechas con un país enemigo de Estados Unidos como era la España, como era Cuba de Fidel, incluso en la propia crisis de los misiles de Kennedy. Uh-huh. Pues lo decía, entonces, si existe la normalización diplomática, todo el mundo creíamos que detrás de la Unión Soviética, detrás de Polonia, de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de la Rumanía, de México, vendría Israel. Pues la normalización y la universalidad de relaciones diplomáticas con todo el mundo no creyó que en el mundo, en el globo terráqueo, había un pequeño estado que se llama Israel, y se quedó ahí aparcado. Y vamos a dejar aparcado en este punto también esta historia apasionante, porque ya vamos a hablar de este proceso que tiene mucho más que ver en este caso con España que con Israel, que es el post-franquismo, ¿no? O sea, que pasa ese vacío de poder que se produce con la caída de un dictador que estuvo gobernando 40 años y que luego, después de él, no había sucesión. Así que eso lo dejaremos para una próxima entrega. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, por habernos ilustrado e iluminado el camino sobre estas difíciles relaciones de encuentros y desencuentros entre dos países como España e Israel. Muchas gracias.